Cordial saludo para todos, espero se encuentren bien. Esta presentación va a ser muy puntual y concreta. El tema central es la retroalimentación. El objetivo que nos proponemos es comprender las características de una retroalimentación efectiva, que promueva el aprendizaje ya sea en las interacciones de la clase en modo remoto o de alternancia educativa en el marco de la evaluación formativa. Una definición precisa de evaluación formativa es que es una evaluación para el aprendizaje, no tanto del aprendizaje, sino para aprender. Y uno de los momentos centrales, casi que esencial, de la evaluación formativa es la realimentación, o en este caso utilizamos el término retroalimentación. ¿Qué es entonces la retroalimentación? De acuerdo a diferentes autores, todos ellos la definen de una forma distinta, pero llegan a confluir en el siguiente aspecto. Tienen en común de que la retroalimentación es un proceso y no exclusivamente una actividad aislada. No es simplemente que hacer una actividad de refuerzo, no. Es como la evaluación formativa, es continua y se da desde el inicio mismo de la planeación de la clase y de la presentación de la clase y del inicio de la clase. Ahí empieza la evaluación formativa. Ya vamos a ver con la postulación de los objetivos y de los criterios de evaluación que son claves tanto para una evaluación formativa como para un proceso de retroalimentación. Entonces, que quede claro que no es una actividad aislada. Es un proceso con interacciones del docente y del estudiante que rompen el esquema vertical de la práctica de aula tradicional. Esa parte es muy importante, el esquema tradicional de vertical. De todas maneras, nosotros fuimos formados en ese esquema vertical jerárquico de autoridad, donde es el docente el que postula unos temas, una metodología, una forma de evaluación, y el estudiante es el que se adapta a esas condiciones. Bueno, eso de cierta forma sigue vigente. Lo que pasa es que ahora se busca que el estudiante sea más proactivo en su proceso de aprendizaje. O sea, que el estudiante desarrolle, sea partícipe y desarrolle en mayor grado su autonomía. Entonces, en ese sentido, cuando se le da más participación al estudiante, se le da más iniciativa para que sea él el que dirija su proceso, pues ya las relaciones dejan de ser tanto verticales y se ponen más horizontales, e integran la comunicación asertiva como eje fundamental para propiciar un ambiente seguro en el que se da un aprendizaje profundo y desarrollo de la autonomía y autorregulación del estudiante. Ese es pues el ideal y ese es el proceso pues que hay que entrar precisamente a cuestionar y a ver qué tanto se adapta a nuestro modelo al modelo de nuestro sistema educativo. Porque es que muchas veces decimos que partimos de los intereses de los estudiantes, pero realmente escuchamos qué es lo que los estudiantes quieren aprender. Realmente los estudiantes están en capacidad para reconocer qué quieren aprender. En un aula con 40 estudiantes o más, ¿cómo ponerlos de acuerdo en un proceso de qué es lo que quieren aprender? Esas son preguntas que se presentan y que entran a cuestionar pues una propuesta de aprendizaje donde sea el estudiante mm, quien autorregule su propio proceso. Entonces la idea es ir armonizando estas dos propuestas, el jerárquico vertical donde el docente propone y por otro lado el estilo de aprendizaje del estudiante, los intereses del estudiante, la autonomía del estudiante. La retroalimentación en el aula de clase. Entonces, siguiendo un autor, este propone que la retroalimentación se da de dos formas en el aula de clase. Una retroalimentación valorativa, la cual se centra en los juicios de valor de carácter comparativo, que en general eso es una definición muy precisa de evaluar es valorar, generar juicios de valor.
de carácter comparativo. Es decir, en qué nivel estoy, si estoy en el nivel insuficiente, nivel básico, alto o superior, dependiendo de la escala pues, valorativa que se adopte. Y es dada de forma cualitativa también. Eh, Cuando el docente le indica al estudiante mucho mejor, excelente o incompleto, lo puedes hacer mejor o corrige esto allí. Esa es la retroalimentación valorativa. Ahora existe la retroalimentación descriptiva, que se centra en dar descripciones específicas acerca de los logros y progresos relacionados con los desempeños esperados, de manera tal que los estudiantes interactúen en su proceso de aprendizaje, comparando lo que desarrolló con lo que inicialmente se pedía. Aquí es donde es fundamental tener claro, que el maestro y el estudiante tengan claro cuáles son los criterios de evaluación, los criterios para medir el avance. Y para eso también es clave tener un diagnóstico, una idea clara de en qué posición estoy, en qué lugar estoy con relación a un conocimiento determinado. Para ponerlo así de la forma más elemental, no conozco las vocales, no sé las vocales, que el estudiante mismo reconozca, que el niño reconozca que no conoce las vocales. Ahora, ¿cuál va a ser el objetivo? El objetivo es que a un determinado plazo vamos a aprender las vocales con estas y estas actividades, y que el criterio va a ser que escriba las vocales, que dibuja las vocales, que cante las vocales, que diga las vocales. Son diferentes criterios de evaluación para constatar que ese desempeño sí se alcanzó. Esto es muy importante para que el estudiante mismo sea consciente de eso y se vaya apropiando de su propio proceso de aprendizaje. En este caso de las vocales, pues no solamente el niño, sino el que lo acompaña, sea la hermanita mayor o la mamá, o el tío o el papá. Retroalimentación de procesos y no de personas. Esto es muy importante, porque lo que más le da carga es la carga emocional de todo proceso evaluativo, y la retroalimentación es parte esencial, como dijimos al principio, de la evaluación, de una evaluación formativa. No por ser evaluación formativa deja de ser evaluación, y todo lo que sea evaluable y evaluar, sea autoevaluación, heteroevaluación o coevaluación, tiene implícita una carga emocional. Una carga emocional porque me van a juzgar o me van a comparar. Aquí nos hacen un señalamiento importante, y es que no es la persona, es el proceso. Es el proceso que se está desarrollando. Y hay que ser claro con los estudiantes en ese sentido. Es decir, no porque usted no tenga habilidades para el dibujo, es que usted es torpe, o lo mismo con las matemáticas o con el lenguaje. Hay personas que tienen más habilidades para el razonamiento lógico-matemático. Otras de pronto tienen más dificultades con este tipo de procesos y se le da más fácil otro tipo de procesos. Aquí viene la teoría de las inteligencias múltiples. Unos tienen una mayor disposición y habilidad para unas cosas y otros para otras. Pero es muy importante esto, no señalar a la persona, sino al proceso. Por eso desde el principio es muy importante tener claro cuál es el proceso que se va a desarrollar, partiendo de los objetivos y de los criterios de evaluación. Y también de un diagnóstico, de qué tanto sabe el estudiante sobre un tema determinado. Entonces el proceso de retroalimentar integra una gran carga emocional, por lo que es necesario desarrollar competencias socioemocionales para la retroalimentación de los procesos y no de las personas. Objetivo central de la retroalimentación. Muy importante esto. Y este es el objetivo central de todo proceso de retroalimentación. Y de una evaluación formativa. Que los estudiantes sean capaces de monitorear su propio aprendizaje. Que ellos estén en capacidad de saber en qué posición estoy, cuál es el plan que sigue, cuáles son las acciones que vamos a tomar, y luego, cuando llegue a una fase determinada o al final del proceso, el estudiante sea capaz, logré esto, o no lo logré, o de acuerdo a estos criterios, alcanzo hasta aquí, o
tuve un proceso completo de aprendizaje o todavía me falta, de acuerdo a los procesos, a los criterios que se hayan determinado. Pero es importante ir generando esa cultura del autoaprendizaje, del autodidacta. Y más importante ahora que estamos en este proceso de educación a distancia, sea de manera sincrónica o como en este caso, de manera sincrónica o como en este caso de forma asincrónica. Pero ahora es eso, cada uno se sabe que ahora tenemos que educar para un proceso de aprendizaje permanente y constante, y por eso es muy importante ir generando esa cultura autodidacta, de la autoformación, del autoaprendizaje, porque esa es la sociedad y ese es el entorno que les tocó ya y que les va a tocar con más fuerza en el futuro a nuestros estudiantes. Aprender por sí mismos, ser los protagonistas de su propia educación. Retroalimentación en la educación remota, la escalera. Aquí nos proponen algo que escribe Daniel Wilson, director del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, en el cual indica una escalera para la retroalimentación que consta de 4 fases ascendentes. Primero, clarificar. Segundo, valorar. Tercero, expresar inquietudes. Y por último, hacer sugerencias, lo que permite centrar una comunicación con el estudiante en la construcción de sentido hacia el logro de un aprendizaje profundo. Se sabe que para que haya un aprendizaje profundo o un aprendizaje significativo, es muy importante que lo que se enseñe tenga sentido y significado para el estudiante. No es simplemente, y esto es una de las transformaciones difíciles que nos vienen proponiendo, y es que no es simplemente enseñar a repetir algo, que el estudiante repita la lección, sino que entienda el sentido de esa lección, por qué la está estudiando, para qué la está estudiando, qué sentido tiene eso que está aprendiendo, que se apropie de ese sentido. Y llegar a ese nivel es un nivel más complejo y más difícil. Entonces tenemos la fase de clarificación. Es muy sencillo, que desde el principio las cosas queden claras. Como decimos aquí, las cuentas claras y el chocolate espeso. La primera fase, denominada clarificar, atiende a la reflexión sobre la entrega o exposición de tareas. Que eso quede claro, que el estudiante parafrasee eso que uno le dice, entonces cuál es la tarea, en qué consiste, sean tareas, proyectos, trabajos, donde no siempre las ideas se entienden claramente y en algunos casos parece faltar información. Por ello, antes de brindar la retroalimentación es necesario aclarar a través de preguntas que permitan entender mejor algunos puntos o que se den a conocer ideas que no se han expresado. Entonces es importante que las cosas queden claras desde el principio y uno constatar mediante preguntas que el estudiante lo tiene claro. Segunda fase de retroalimentación en escalada, pues vamos a un momento de valoración. Indica que después de recoger la información apropiada es necesario valorar las ideas de los estudiantes en el proceso de retroalimentar de manera constructiva, lo que lleva a la construcción de una cultura que apoya la comprensión. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, que el sentido, el significado, la comprensión, que el estudiante entienda que lo que está estudiando y el sentido de lo que está haciendo. Esto demuestra respeto por los estudiantes y sus ideas. Bueno, una fase de inquietudes cuando el docente de pronto va a leerlo. La tercera fase, denominada expresar inquietudes, aunque se hayan valorado las ideas expresadas por los estudiantes, persisten algunas que se requieren profundizar debido a la naturaleza de estas, que se manifiestan como preocupación o dificultades o desacuerdos con algunas de las ideas en cuestión. Por ello es necesario expresar tales inquietudes, no en forma de acusaciones ni críticas agresivas, sino como preguntas auténticas, de manera que no se perciban como una amenaza. Volvemos, la evaluación es un proceso crítico que tiene una carga emocional fuerte, entonces todo lo que esté relacionado con ella hay que suavizar esa parte emocional. O sea que la forma en que nosotros expresamos inquietudes o correcciones a las ideas propuestas por un estudiante, digamos en bachillerato, en un ensayo, entonces hay que saber de qué forma la expresamos, de modo que no sea en forma de acusación
ni de una crítica agresiva, sino como una pregunta auténtica y que surja de la cosa misma. Recordemos que el foco es el proceso que se está desarrollando, el proceso de pensamiento, el proceso de aprendizaje y no la persona en sí misma. Entonces, que esto es muy importante de forma que las inquietudes que se le sugieran no se tomen, no sean consideradas como una amenaza por el estudiante. Fase de sugerencias y la cuarta fase denominada hacer sugerencias permite apoyar a los estudiantes en el desarrollo de su comprensión. Vuelve, insiste lo mismo, comprensión. Hacer sugerencias. Nos pide conectar en forma constructiva nuestras inquietudes, preocupaciones y preguntas de tal forma que el estudiante puede utilizarlas como retroalimentación positiva. Hacerle sugerencias a través de preguntas, inquietudes. Si uno considera pues que es necesario. Aquí las fases fundamentales en todo proceso de realimentación, la fase fundamental es que yo rescato de esta propuesta es claridad desde el principio, cuál es el proceso que se espera, cuáles son los objetivos, cuáles son los criterios de evaluación y luego ya sí, cuando el estudiante desarrolle, pase por su proceso, ahí sí valoremos cómo estamos respecto a las metas que nos propusimos. Y ya luego, si hay inquietudes, si hay sugerencias, pues hacerlo de una forma amable. Esas son las 4 fases pues, que nos propone este señor de la Universidad de Harvard. Aquí hay un aspecto muy importante que tiene la retroalimentación y es la autoevaluación. Volvemos otra vez, estamos girando sobre la misma idea. Me disculpan el ruido, ese sí se me escapa, se me sale de control en este momento. Para que el proceso de autoevaluación sea claro, se debe tener en cuenta lo siguiente: el reconocimiento y comprensión de los criterios de evaluación, un conocimiento no solo por parte del estudiante, sino de sus padres y personas que acompañan en el proceso de aprendizaje, sobre todo en el nivel de básica primaria. Contar con espacios de autoevaluación para que el estudiante se responsabilice de su propio proceso de aprendizaje, en el cual se han de llevar a cabo acciones donde el estudiante pueda reflexionar y tomar conciencia acerca de sus propios aprendizajes. Es decir, esta forma de autoevaluación, de evaluación formativa que incluye la retroalimentación, la autoevaluación, no descarta hacer preguntas de memoria. No descarta decirle al estudiante, bueno, ya estudiamos los números del 1 al 10 en inglés, ya estudiamos su pronunciación, estudiamos tal aspecto, para la próxima clase les voy a hacer un quiz de entrada a ver cómo están en ese proceso, fortalezcan esto en su casa y para la próxima clase pues les voy a hacer un quiz como parte como parte para enseñarle al muchacho a ver si está aprendiendo eso y si no pues entonces mira, de 10 preguntas apenas te sabes 3, ¿qué ha pasado? Todo eso. Pero que no lo tome como una amenaza, pero sí como una forma de autoevaluación, de autorreconocimiento, de automonitoreo del aprendizaje. Porque no le recuerda que la meta es esta, debemos llegar de forma ideal a este estándar o a este nivel, ojalá en el más alto nivel nos ubiquemos todos. Y luego hay unos pasos. No se trata tampoco simplemente de que para la próxima clase se van a aprender los números del 1 al 100 y que si no se lo sabe, listo, ya perdió. No, porque eso sería también un proceso de evaluación muy limitado, muy sesgado. Sino que hay que buscar distintas alternativas, hay que reconocer los distintos estilos de aprendizaje y hay que reconocer que en todo proceso evaluativo hay una carga emocional muy fuerte. Aquí, ya para ir terminando, pues tenemos que en los libros entre textos del PTA que fueron entregados a los estudiantes, aquí tenemos un ejemplo del grado tercero, del área de lenguaje, donde ellos proponen unas tablitas, una lista de chequeo, donde pueden hacerle seguimiento a los criterios de evaluación. Por ejemplo, los criterios de evaluación aquí están dados. Escribir un título de acuerdo al tema. Ese es un criterio de evaluación, muy claro. Y entonces después el estudiante va a monitorear eso, va a hacer una autoevaluación. ¿Escribí un título de acuerdo al tema? Sí o no.
y luego va a poner las observaciones, no me quedó claro, o pienso que este es el título por esto y por esto. Bueno, esto lo puede hacer el estudiante o esto se lo puede evaluar también un compañero para hacer procesos de coevaluación o lo evalúa el docente. Ahí habría un proceso entonces de heteroevaluación. Y muy importante, para que se pueda dar un proceso de retroalimentación y de evaluación formativa, que el docente coja esta información, estos insumos de los procesos de los estudiantes, los hallazgos de la autoevaluación, para que sirvan de referente para establecer estrategias de mejoramiento o seguimiento a los estudiantes. Reitero lo que dije al inicio, la evaluación formativa es una evaluación para el aprendizaje, no tanto del aprendizaje. Sí incluye el del aprendizaje, pero del para mejorar el aprendizaje, para hacer las correcciones. Y esto es pues lo que nos pide el decreto 1278 que nos da las directrices para hacer la evaluación de los estudiantes y que tiene que ver pues con la evaluación formativa y con mostrarles actividades de refuerzo y realimentación. Pero es que eso no es una actividad, eso es un proceso que se da desde el inicio mismo, durante y al final de la clase, para continuar el proceso más adelante. Lo que tenemos que ir aprendiendo aquí es que no hay afán de despachar un tema determinado, porque ya la educación no se propone tanto por temas, sino por procesos de desarrollo de competencias, que el estudiante realmente sepa leer, sepa escribir, sepa comprender, sepa analizar, sepa resumir, sepa sintetizar, etc. Todos estos procesos intelectuales son realmente lo importante, y no que tenga información sobre muchos temas, porque esa información ya se la puede dar Internet. Lo que nos compete es desarrollar un pensamiento crítico, como lo vimos en la STS de lenguaje. Finalmente, pues si estas ideas les parecen valiosas, esto puede ser integrado en el componente pedagógico del plan de mejoramiento institucional, que sabemos que ahí hay muchos ítems que realmente focalizamos uno de tantos, o la misma herramienta nos focalizó que el ítem era el que está centrado en la institución para este año, es en el que resultamos básico y que hay que procurar subir, es ser coherente en los planes de estudios, que haya una coherencia. Es decir, que los planes de estudios, primero que ya cumplimos con ese, que los planes de estudios incorporen los lineamientos curriculares, que apuntan a lo que les acabo de decir, es decir, que se enseñe por procesos y competencias y no por temas y contenidos. Aunque los temas y contenidos no es que estén fuera de lugar, sino que son una herramienta para desarrollar las competencias, no son el fin en sí mismo. Y segundo, entonces, este ítem de este año es que los docentes realmente sean coherentes con esos planes, con esta forma, con estas propuestas curriculares, y que se respete los estilos y ritmos de aprendizaje. Y ahí es donde cabe esta propuesta que les hemos presentado hoy de retroalimentación. Tiene que ver mucho con esos procesos de autonomía. Entonces, ahí les queda esa pregunta. Muchas gracias por los que de manera independiente, autónoma, y estudiaron o consideraron esta presentación sobre las características de la retroalimentación y sobre cómo implementarla en clase y cómo aplicarla en nuestro plan de mejoramiento institucional. Hasta la próxima.